Occidente teme que la emergencia de los BRICS acelere el fin del reinado financiero de Estados Unidos. Los países occidentales temen el surgimiento de un mundo multipolar, liderado por los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que podría poner fin a la hegemonía económica de Estados Unidos, explicó a Sputnik el politólogo y diputado ginebrino Guy Mettan. Tras visitar Kenia, Burundi y Mozambique, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, viajó a Sudáfrica para asistir a una reunión con sus homólogos de los BRICS. Estas visitas dan testimonio de las buenas relaciones entre Rusia y el continente africano, pero también de los esfuerzos que se están realizando para instaurar un mundo multipolar, comentó Mettan, que también es miembro del Gran Consejo de Ginebra. De acuerdo con él, un nuevo modelo geopolítico es temido por las potencias occidentales, ya que podría socavar su hegemonía económica. El gran temor de Europa y Estados Unidos es que si los BRICS se emancipan, si surge un mundo multipolar con otras potencias independientes, significará el fin no solo del reinado militar, sino también del reinado financiero de Estados Unidos. Porque la supremacía del dólar significa, básicamente, obtener una renta gratuita sin pagar el precio, afirmó Guy Mettan. El diputado ginebrino destacó también que muchos países africanos han empezado a desempeñar su propio papel desde que Rusia dijo no a la injerencia de Estados Unidos y Occidente en la cuestión de Ucrania. Luego vino Bamako, que alzó su voz contra París, precipitando la retirada de las fuerzas francesas de Malí, señala el experto. Al mismo tiempo, el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, ha lanzado repetidas pullas a su homólogo francés, Emmanuel Macron. Liberación del yugo del dólar. Surgió así un fenómeno de desdolarización impulsado por los países emergentes. Se trata, por ejemplo, de la utilización de monedas nacionales para el comercio. En particular, China y la India intentan internacionalizar el yuan y la rupia, ofreciendo asociaciones a varios países africanos. A algunos les gustaría ahora comerciar en monedas distintas del dólar. Es una buena sorpresa, diría yo, para quienes defienden una visión un poco más independiente, autónoma y soberana de África y para quienes defienden un mundo multipolar, subrayó Guy Mettan. Una lógica similar se aplica en el seno de los BRICS, que trabajan en la creación de una moneda común que podría basarse en la alianza de las 5 R, rublo, rupia, renminbi, rand sudafricano, real brasileño, o podría estar respaldada por recursos naturales como el petróleo, especificó el politólogo ginebrino, subrayando que un proyecto así daría una enorme confianza y un gran impulso al grupo de los 5. El 1 de junio, los ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS se reunieron en Ciudad del Cabo. Debatieron en particular la ampliación del grupo para incluir a varios países emergentes que habían solicitado su adhesión. Las alianzas con el continente africano para avanzar hacia un crecimiento integrador también ocuparon un lugar central en los debates. Hegemonía del dólar. Los problemas del mundo con la moneda estadounidense. Nota del editor. Xi Jinping es un comentarista de asuntos internacionales que escribe regularmente para CGTN, Xinhua y Global Times. El artículo refleja las opiniones del autor y no necesariamente las opiniones de CGTN. Para controlar la peor inflación en 40 años, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo el 30 de mayo que la Fed debería estar preparada para aumentar las tasas de interés en medio punto porcentual en cada reunión desde ahora hasta que la inflación esté decisivamente bajo control. Es la primera vez que la Fed eleva su tasa en medio punto porcentual en 22 años.
El mundo está observando, y profundamente preocupado, porque trae recuerdos pasados cuando las políticas contractivas de la Fed permitieron a los Estados Unidos usar su hegemonía del dólar para saquear la riqueza de todo el mundo. Dado que el dólar ha sido durante mucho tiempo la principal moneda de reserva del mundo, Estados Unidos ha tenido un instinto para aumentar la deuda masiva e imprimir dinero para capear las principales crisis económicas. Pero esta forma de bajo costo para estimular la economía de los Estados Unidos se trata esencialmente de pedir prestado por la fuerza a otros países. Entonces, cuando el exceso de liquidez aumenta la inflación global, la Fed elevaría las tasas de interés y endurecería la política monetaria, lo que luego ampliaría su brecha de tasas de interés con otros países, atrayendo en consecuencia capital internacional a los Estados Unidos. En tales circunstancias, otros países y regiones, especialmente los países en desarrollo y los mercados emergentes con una economía relativamente frágil, a menudo se ven atrapados en un dilema. Si su propia moneda se aprecia con el dólar, la economía nacional estará bajo una enorme presión. De lo contrario, habrá graves salidas de capital. Lamentablemente, muchos países no pudieron soportar tal conmoción y tuvieron que soportar la peor parte de la agitación económica e incluso de una crisis financiera. Al mismo tiempo, Estados Unidos aprovecharía la oportunidad para comprar el fondo y saquear esos países. Un ejemplo típico es la crisis de la deuda latinoamericana. En la década de 1970, cuando la economía de Estados Unidos cayó en estanflación, optó por aflojar la política monetaria y abarató el endeudamiento. Con la esperanza de usar el dinero para impulsar sus propias economías, muchos países latinoamericanos fueron atraídos a pedir prestado en gran medida a los Estados Unidos, lo que resultó en un aumento de 15 veces en su deuda total en 10 años. Más tarde, a medida que la Fed endureció su política monetaria, el capital internacional comenzó a salir de América Latina y regresó a los Estados Unidos, dejando a los países latinoamericanos incapaces de pagar sus deudas. Los precios de los activos se desplomaron, y países como Argentina y México incluso anunciaron el incumplimiento de la deuda soberana, pero el capital estadounidense aprovechó la oportunidad para comprar la caída. De hecho, América Latina no es la única víctima. La crisis financiera asiática de 1997 y la depresión económica de 3 décadas de Japón desde mediados de la década de 1980 también tuvieron todo que ver con el intento de Estados Unidos de mantener su hegemonía del dólar. A lo largo de los años, Estados Unidos ha aprovechado el dominio y el poder del dólar para perseguir intereses geopolíticos y, al mismo tiempo, ha reforzado el dólar con sus fortalezas geopolíticas y hegemonía. A veces, incluso recurrió a medios militares para golpear a rivales que potencialmente amenazan el estado del dólar. Cuando el euro nació en 1999, Estados Unidos lanzó una guerra contra Kosovo que socavó la confianza del capital internacional en la recién nacida moneda europea. En 2003, cuando Irak anunció su intención de liquidar el comercio de petróleo en euros, Estados Unidos libró una guerra en Irak, lo que finalmente obligó al gobierno interino iraquí a volver al dólar. Desde que estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos y sus aliados han impuesto una serie de sanciones sin precedentes a Rusia, congelando los activos del Banco Central ruso, sancionando entidades e individuos rusos, e incluso expulsando algunos bancos rusos del sistema SWIFT. Sin embargo, esta bomba nuclear financiera también ha socavado el estatus del dólar como una importante moneda de reserva. Rusia, por su parte, ha respondido con el anuncio de que liquidará el comercio de petróleo y gas en rublos que estarán anclados en oro. Otros países también han sido empujados a adoptar estrategias de desdolarización. Se ha expuesto una vez más que con su dominio monetario y financiero global, Estados Unidos estrangularía su propia voluntad a cualquier país que se interponga en su camino.
El dólar es nuestra moneda, pero su problema. Esta flagrante expresión de arrogancia del entonces secretario del Tesoro de los Estados Unidos, John Conaghy, conmocionó al mundo hace 50 años. Pero cuando hay demasiados problemas, el dólar eventualmente perderá su credibilidad y la confianza del mundo.